Mama Cass, el horrible mito sobre su partida que terminó por oscurecer el legado musical de la cantante. Sobre el escenario del Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, en junio de 1967, junto a su banda de Mamas and the Papas, la cantante Cass Elliot, decana del mundillo musical del legendario barrio californiano de Laurel Canyon, charló con el público con el ingenio de una auténtica artista de vodevil. Hoy alguien me preguntó cuándo iba a tener a mi bebé. Qué gracioso, ¿no? Dijo, revoloteando sus ojos, el remate implícito del chiste, si es que claro se puede llamar chiste, era que había dado a luz a su hija 6 semanas atrás. Una de las cosas de mi mamá, decía su hija, que atrae a la gente, es cierto nivel de triunfo sobre la adversidad. Lo dijo su hija, Owen Elliot Kugel. Tenía que demostrar que ella podía una y otra vez. Cass Elliot era una carismática intérprete que exudaba una alegría contagiosa y una magnífica vocalista que dotes para la actuación que no tuvo tiempo de explorar más a fondo. El 29 de julio se cumplen 50 años de su partida a los 32 años, una tragedia que sigue suscitando preguntas sin respuesta. La pregunta, ¿Cass Elliot debe haber vivido y se habría convertido en la primera mujer en conducir un late night show? ¿Habría accedido al estatus de EGOT habiendo ganado el Emmy, Grammy, Oscar o el Tony? Medio siglo después de su partida, su condición de artista relegada sigue inspirando a mucha gente. El año pasado el tema Make Your Own King of Music, un hit solista menor de 1969, que sin embargo tuvo su potencia cultural, se viralizó de tal forma en TikTok que hasta merecería una sátira en el Saturday Night Live, con un desopilante sketch donde la anfitriona Emma Stone interpreta a una productora musical con extraños poderes de clarividencia. Esta canción va a sonar en todas partes, te lo aviso mamá, lo dice Cass Elliot, interpretada por Chloe Trost, una actriz. Después se lo van a olvidar durante mucho tiempo, pero dentro de los 40 y 50 años. Siento que va a empezar a sonar en un montón de películas, porque es la canción perfecta como fondo de una de estas escenas en cámara lenta donde el protagonista se le suelta el pelo o la cadena y sale a matar. En el sketch no se hace un solo chiste sobre su peso de Elliot, algo impensable hace medio siglo, en el clímax de su fama. Elliot incluso parecía refrendar con una sonrisita algunos de los chistes que le gastaban. Nadie engorda excepto Mama Cass, cantan Mamas and the Papas, con ajustada armonía en su éxito. Autorreferencial de 1967, Creek Alley. Después de la separación de la tumultuosa banda, al año siguiente Elliot se convirtió en una asidua invitada a el show de Carol Burnett, donde a veces era objeto de una risa fácil. En un sketch por otra parte graciosísimo sobre dos mujeres muy pacatas que revisan la sección de libros prohibidos de una librería, Elliot levanta un libro titulado Comer y bajar de peso y dice: llegué hasta la palabra comer y el resto no lo entendí. Ella aprendió desde muy temprano que la mejor manera de enfrentar una situación similar, incómoda, era el humor. Escribía a su hija, que tiene el mismo ingenio seco y la misma cascada de cabello que su madre, en su nuevo libro Memorias, Mi Mamá Cass, pero Elliot Kugel se ocupa de aclarar que internamente su madre no siempre era pura risa. El dolor se va acumulando en alguna parte cuando pensaba en todas las cosas que supuestamente
le habían dicho en vida. Pienso que es muy imposible escuchar eso una y otra vez sin que le duela. Pero por supuesto, la broma más perdurable en el tiempo que se hizo a expensas de ella era la del repetir y rebatir. ¿Nunca escucharon la broma el sándwich de jamón? Durante muchos años nadie sabía el origen de este mito, en el que Cass Elliot había muerto atragantada por un sándwich de jamón, uno de los inventos más crueles y persistentes de la historia del rock. Recientemente, en el 2020, hace unos 3-4 años, la amiga de Elliot y periodista de espectáculos Sue Cameron admitió haberlo publicado en su obituario por la publicación especializada de Hollywood Reporter a instancias de Alan Carr, el manager de Elliot, que no quería que su clienta quedara asociada con el consumo de sustancias ilícitas. Y bueno, Elliot murió de un infarto, probablemente provocado por este abuso y de dietas estrictas. Pero este rumor caricaturesco, propagado al infinito en referencias a la cultura pop, desde Austin Powers hasta Lost, tiñó el legado de Elliot y seguiría pues amenazando con eclipsar su talento. Ellen Naomi Cohen, como se llama originalmente, nació en el seno de un hogar amante de la música de los suburbios de Baltimore. Su nombre artístico surgió a partir de la tendencia de su padre al llamar a su enérgica hija Cassandra la Loca. Cass Elliot. Ellen era una niña precoz y extraordinariamente brillante, y en la secundaria era conocida por su audaz estilo personal y ligeramente descuidado, que chocaba con el decoro propio de la década de 1950. Según su biógrafo Eddie Fiegel, la joven a veces usaba una alocada combinación de bermudas con tacos altos y guantes blancos para ocultar que se comía las uñas. Muchas personas que fueron parte de su vida afirman que su lucha contra el sobrepeso comenzaría a la edad de 6 años, cuando se fue a vivir con sus abuelos mientras se recuperaba de un brote de tiña. La alimentaron bien, como suelen hacer los abuelos, y rápidamente Elliot empezó a estar pendiente de su peso. Cuando estaba en la secundaria le recetaron dexedrina, una anfetamina que por entonces se usaba como supresor del apetito. De todos modos, Elliot demostraba una notable confianza en sí misma. El libro recuerda que le decía a todo el mundo que tarde o temprano se convertiría en la gorda más famosa que haya existido. Llegó a un acuerdo con sus padres: si se mudaba a Nueva York y no lograba triunfar con su música así en 5 años, volvería a casa y estudiaría una profesión más respetable, como por ejemplo medicina. Dejó su casa a fines de 1960 y California Dreaming se lo estrenó en diciembre de 1965. Realmente lo logré, diría tiempo después de una entrevista. El primer amor de Elliot era Broadway, pero en la moda de la época se imponía la música folk. Le aportó su sello distintivo a sus primeros grupos, los Big Tres y luego los Moogoops, que incluía a un tenor canadiense llamado Denny Doherty. Tras la separación de los Moogoops, Doherty huyó a las Islas Vírgenes con sus nuevos amigos John y Michelle Phillips para componer material para un grupo aún sin nombre, y Elliot había cantado con todos ellos en algunas salidas juntos, al menos una de estas veces, todos bajo los efectos del LSD, y sabía que su voz era la pieza que les faltaba. Pero John Phillips, el director de esta banda, no quería saber nada. Según Scott G. Shea, biógrafo,
de Mamas and the Papas, la visión del grupo que tenía Phillips en su cabeza no solamente era una banda que sonaba como Peter, Paul y Mary en versión eléctrica, sino que también quería lucir como ellos. El biógrafo le dice sin pelos en la lengua: Michelle iba a ser el foco y en su opinión Cass estaba demasiado gorda siquiera para ser tomada en cuenta. La denigración. La imagen de amistad grupal que proyectaba la banda era fundamental para su atractivo, pero pocos sabían cuánto tuvo que esforzarse Elliot para que aceptaran incorporarla. Hasta se apareció sin previo aviso en las Islas Vírgenes con la esperanza de congraciarse, pero Phillips no cedió hasta que intervino el destino. Mientras Elliot caminaba por el callejón de las Islas St. Thomas, que más tarde de Mamas and the Papas inmortalizaría una canción, cayeron asombrados escombros de una obra en construcción. Cayeron escombros de una obra en construcción que le golpearon la cabeza y le dejaron inconsciente. Tiempo después, John Phillips dijo en que la contusión cerebral que sufrió Elliot modificó su registro vocal, y fue otra de esas historias que Elliot aprendió a repetir como riéndose de sí misma. La verdad es que a John no le gustaba que mamá Cass fuera gorda, y así escribe Elliot Kugel, su hija, inventó esa historia del aumento del rango vocal de mamá para justificar su decisión de sumarla a la banda un par de meses después. Elliot sigue siendo una heroína subestimada en la historia de la escena artística de Laurel Canyon, el legendario barrio de Los Ángeles. No solamente como música, sino también como esa amable anfitriona que sabía cómo poner en contacto a personas con ideas afines. Te doy $100 si es que me traes a una sola persona que te diga que odiaba a Cass. Lo dijo así el cantautor David Crosby a la biógrafa de Elliot. A Doherty le gustaba llamarla la gran titiritera. Pero la afinidad de Elliot con todos esos hombres también tenía algo agridulce. Es parte, creo, que todos ellos la adoraban porque no les resultaba amenazante, dice su hija. Esos tipos tenían con ella una relación mucho más profunda que la que tenían con sus esposas o novias. Y agrega con risa irónica: ¿eso quiere decir que no quería acostarse con la mitad de ellos? No, probablemente lo hizo. El amor no correspondido de Elliot por su compañero de banda, Doherty, fue quizás el más difícil de soportar, especialmente después de que él y Michelle Phillips tuvieron un pequeño romance, una aventura que casi rompería la banda. Antes de su lanzamiento del primer álbum, Elliot estaba enamorada de Doherty desde la noche en que se conocieron en un bar en Greenwich Village, cuando, como lo expresó Doherty sin tapujos en un especial sobre el grupo, sabía que ella me amaba y yo también la amaba, pero no de la forma que ella me amaba. Pesaba mucho, 150 kilos, y yo no era lo suficientemente hombre para lidiar con esto, dijo Doherty. Los pasajes más difíciles de mi mamá Cass, aquellos en los que Elliot Kugel, su hija, explora los persistentes soledad de su madre. Después de cada show donde gritaban su nombre, ella era la única que se volvería sola al hotel, dice su hija. Todos los demás tenían a alguien y ella no tenía. Tal vez esa necesidad de amor y compañía la llevó a tomar la decisión bastante drástica para una mujer famosa de fines de la década de los 60 de convertirse en madre soltera cuando supo que estaba embarazada en el apogeo del éxito del grupo, y después de un leve romance con el bajista de la gira, defendió a muerte su decisión de criar a
a su hija sola. Volviendo al mito del sándwich de jamón, finalmente lograría contactar a la responsable. Fue Sue Cameron, que lleva más de 50 años como periodista de espectáculos y autora del libro Hollywood Secrets and Scandals, Los secretos y escándalos de Hollywood. Tenía una sonrisa enorme y un rostro abierto a recibir a todos. Recuerda Cameron, era imposible no amarla inmediatamente y no querer hacerse amiga de ella. Su recuerdo más triste es de mediados de 1974, cuando salieron a cenar antes de que Elliot se fuera a Londres. Cameron nunca le había visto tan feliz, lo recuerdo como un momento mágico. Estaba plena, había tenido un par de especiales en televisión y estaba por actuar en un gran club nocturno y le estaba yendo bastante bárbaro. Muy bien, después de 2 días corridos de fiesta en Londres, Elliot le dijo a su amigo Joe Croyle, un bailarín que se alojaba con ella en la casa de Harry Nilsson, que se iba a bañar y acostarse temprano porque estaba agotada. Croyle supuso que también tendría hambre, así que le preparó un sándwich, el de jamón, lo único que encontró en la heladera. El famoso sándwich de jamón, símbolo cruel de sus últimos momentos, fue en realidad el gesto de cariño de un amigo. Cameron se enteró de la muerte de Elliot en la redacción de The Hollywood Reporter, donde trabajaba entonces. Me puse en modo profesional y dije: este obituario lo hago y yo, nadie más lo hace. Localizó por teléfono a Alan Carr, el agente de Elliot, que estaba en el departamento de Nilsson. Apenas podía hablar, recuerda Cameron. Le preguntó qué había pasado y él dijo que no sabía. Espera, recuerda haber escuchado Cameron del otro lado del teléfono. Veo un sándwich de jamón a medio comer de la mesita de luz y eso va a servir. Decirle a todo el mundo que se atragantó con un sándwich de jamón. Y así se fue propagando el rumor. ¿Me entiendes? Lo hice, agrega Cameron, porque quería proteger a Cass. Pero, ¿protegerla de qué? Yo no estaba al tanto de que consumiría tantas sustancias ilícitas, simplemente no pertenecía a ese círculo, dice. Pero sí tenía sospechas de que cuando iba a Londres tomaba algunas clases de pastillas, pero en realidad no sabía nada. Y así, en una fracción de segundos, Carr y Cameron decidieron que era menos vergonzoso que una mujer ridiculizada por su sobrepeso se atragantara hasta morir que revelar que tenía problemas con las drogas. Qué terrible, dice Cameron también. Pero estaba en tal estado de shock que no supe qué hacer. Y a ella también la desconcierta que esta historia haya sobrevivido hasta nuestros días. La historia de este sándwich de jamón que la ha atormentado toda la